bien, gracias. Buenos días. Muy bien, muy bien. Bueno, en todo lo que cabe. Porque algo en particular. No, nada, nada más que con lo de las lecturas y actividades así, pues ando adelantando. Más que nada. Ok, muy bien, qué bueno. Buenos días a quienes se están conectando. Vamos a iniciar la sesión. Antes de avanzar con el tema, bueno, permítanme primero iniciar la grabación, ¿sí? Un segundo. Muy bien, listo. Antes de iniciar, les decía con el último tema que tenemos pendiente para el día de hoy acerca de la política contemporánea de Estados Unidos hasta antes de la Primera Guerra Mundial. Voy a comenzar con los requisitos de las actividades de la próxima semana. Entonces, en caso de que no alcanzáramos a revisarlos todo el tema como quisiéramos, por lo pronto ya tenemos lo más esencial, ¿no? Entonces, si van surgiendo dudas, ahí lo vamos resolviendo. Pero como les anticipaba, las características en general van a ser, o los requisitos, mejor dicho, van a ser similares a los que revisamos ayer. Cambian obviamente algunos aspectos. En este caso, el examen de Historia de Norteamérica será este martes 23 de marzo, igual a la hora de la clase de 10:20 a 12. Igual está programado automáticamente, cosa que ya expliqué ayer cuál es el asunto. Y la estructura del examen es la misma. 15 preguntas, 5 de ellas serán abiertas con un valor de 10 puntos cada una. Y 10 preguntas más de opción múltiple. Y en ese serán 5 puntos cada pregunta. Entonces ahí están distribuidos el valor total del examen. Las recomendaciones igual, entrar lo más puntual posible. Tener la posibilidad de la cámara encendida y utilizar el chat para hacer preguntas o resolver algún asunto en cuanto a la estructura del examen, para evitar distraer o incomodar al resto de la clase, ¿no? Entonces, en ese sentido no cambia nada, pero sí la fecha va a ser este martes 23 de marzo. Y ayer aproveché un poco el tiempo y les agregué los temas ya aquí para que los puedan visualizar, para no estar, digamos, perdiendo un poco el tiempo, entre comillas, escribiendo cada uno en el chat. Entonces, estos son los 10 temas. De cualquier manera, supongo que si alguien tiene duda lo puede revisar en la grabación, perdón, pero si no, vamos a estar revisando. A ver si ahorita lo puedo copiar y pegar ahí en el chat o vemos cómo le hacemos, ¿no? Pero bueno, estos son los 10 temas con los que se va a estar trabajando el examen. Si se fijan, son cuestiones bastante generales. Igual de estos 10 temas se van a extraer algunas otras preguntas para completar las 15. No incluí ya cuestiones más recientes porque me pareció yo un poco más apresurado. Pero en general son esto, lo que ya vimos, en qué consiste la diversidad en América del Norte desde una perspectiva histórica, es decir, cómo se fue formando esta diversidad cultural un poco, cosa que fue de los primeros temas que tratamos. Algunas características culturales de los indios americanos, no políticas, no sociales, no económicas. Enfóquense por favor en el ámbito de lo cultural. También ya algunas lecturas lo revisan, lo mencionan ahí al principio, de Roxanne, se llama la autora que revisamos al principio. Ahí puede tener la información que están buscando. Las consecuencias de la migración europea en dos momentos: las migraciones del siglo XVII de los colonos europeos y luego las del siglo XIX, ¿sí? Las de 1880, 1870 aproximadamente, que los vimos en dos momentos diferentes, pero que corresponden a dos escenarios también complementarios, digamos, para América del Norte.
La dimensión económica del esclavismo en América, qué pasa con estos esclavos que se traen al continente, especialmente en Estados Unidos y en Canadá, cuál va a ser su función en el ámbito económico en esa región. Las formas de organización política colonial, vimos tipos de colonias, vimos un poco la manera en que funcionaban, entonces esta es otra cuestión. También abordamos desde el punto de vista conceptual un poco cuál es la diferencia entre independencia y autonomía. No hay una lectura como tal en el que hayamos abordado eso, pero si se fijan, los textos que utilizamos sí, nos dan referencias al respecto. De cualquier manera, si buscan estas definiciones en diccionarios, no va a ser mucha la diferencia, ¿sí? Entonces es un poco más de como que de reflexión o de comprensión individual que otra cosa. Las transformaciones coloniales en Canadá, si se fijan, abordamos varios momentos de Canadá, pero dos en particular. Cuando deja de ser colonia francesa para convertirse en colonia británica en el siglo XVIII. Esa transición es la que me gustaría que se enfoquen, por favor, para abarcar esa situación. ¿Cómo se divide administrativamente el territorio canadiense? Esa es otra cuestión. ¿Cuáles son las categorías y cuáles son estos referentes que se tienen para la organización de Canadá, del territorio canadiense? Las iniciativas para la independencia de Estados Unidos, es decir, cuál fue el papel que jugaron las 13 colonias, cómo se organizaron, cómo decidieron, ¿sí? Tener esta idea de llevar a cabo la independencia. Eso lo revisamos en Historia Mínima de los Estados Unidos con Erika Pani. Y también algunas consecuencias de la independencia. ¿Qué pasa cuando después de 1780-81 se logra el reconocimiento formal por parte de Inglaterra? ¿Y cuáles son algunas de estas estructuras que se van formando como consecuencia de la guerra, ¿no? O de todo este proceso, ¿sí? Entonces, estos 10 temas son los que en lo que nos vamos a centrar para el examen, para que tampoco se vayan a desbordar mucho, ¿sí? O vayan a prestarle atención a otras cosas que no les van a ser útiles, por lo menos para la evaluación. Muy bien, ¿preguntas hasta aquí o alguna duda respecto al examen de Historia de Norteamérica? Maestro, no sé si, bueno, voy a preguntar, no sé si podría pasar la presentación pues en archivos por si acaso nada más para revisarla después en caso de tener cualquier duda y pues obvio no estemos en clase. Respecto a los temas, a esta diapositiva en particular, ¿se Sí, refiere? o sea, pues sí, por si cualquier cosa. Ok, sí, cómo no. Ahorita les decía que busco la manera de compartírselos, a lo mejor como una imagen o la misma diapositiva, no sé, ahorita las comparto, claro que no hay problema con eso, ¿sí? ¿Algo más? ¿Hay alguna otra duda sobre esto? Muy bien, entonces ahorita les comparto los temas para que los tengan ahí disponibles, ¿de acuerdo? Y el otro aspecto es los avances del Producto Integrador de Aprendizaje, ¿sí? Ese se entregará el viernes 26 de marzo, ¿sí? Este será un texto de análisis comparativo, también lo revisamos en la primera sesión, ¿sí? Explicamos en qué consistía. Les recuerdo que también en el programa que está en la sección de archivos dentro de Teams, vienen todas las características en extenso, por si a alguien le quedó duda, porque para esta entrega de avances igual lo que me van a entregar es, o lo que van a comentar, mejor dicho, quiénes son los equipos o las parejas en este caso. De hecho, creo que al principio del semestre una de sus compañeras me dijo que ya habían formado un equipo de 3 personas. ¿Sí? Les dije que iba a haber un equipo de 3 personas y esa compañera me mandó un mensaje y me indicó, no sé si me pueda recordar quién fue. Si es que está ahorita en clase. Sí, profesor, creo que fuimos nosotras. Ok, ¿me recuerda sus nombres, por favor? Sí, es
Ana, Ajá. Ana Cano, Sí. Andrea Martínez y Ángela López. Perfecto, muy bien. De cualquier manera, este es para tener un referente para los demás compañeros y compañeras para el momento de proporcionar la información, ¿no? Entonces, este es el equipo de 3 personas, de 3 integrantes que ya se habían anticipado a esto. Yo les había pedido a este equipo que les informaran al resto de sus compañeros y compañeras si era posible que ya habían formado ese grupo, o ese equipo, para que las demás fueran nada más parejas, ¿sí? Y entonces de esa manera tener un equilibrio, ¿de acuerdo? Entonces el resto de los equipos van a ser en pares para que lo tomen en consideración si todavía no hay acuerdos o no ha habido comunicación al respecto, para que lo tomen en cuenta, ¿sí? Además de las respectivas parejas o equipos, les voy a solicitar el tema o los temas aproximados, más o menos una idea de qué quieren trabajar. Insisto, se trata de un avance, de una aproximación, no necesariamente ya es algo definitivo, pero por lo menos que tengan así como que visto ya que quieren trabajar. En ese sentido, ¿qué es el tema? Bueno, ¿qué área de estudio quieren revisar? Si es economía, si es política, si es sociedad, si es cultura, o una mezcla de 2 o más, etcétera. Eso es lo que quisiera que me dijeran y más o menos en qué temporalidad quieren trabajar. Recuerden que como se trata de un texto de análisis comparativo, se trata de un proceso o de 2 procesos, ¿sí? Pero de la misma categoría que ocurrieron tanto en Estados Unidos como en Canadá. No necesariamente tuvieron que haber ocurrido al mismo tiempo, ¿sí? Porque como hemos venido revisando, cada país ha tenido sus procesos, pero han coincidido en varias cosas, ¿sí? Entonces, más o menos es para que tengan ya una idea de cómo van a estar trabajando esta propuesta de texto de análisis, ¿sí? Entonces, eso es lo que se solicitaría. Dígame. Disculpa que le interrumpa. No. ¿Hasta qué temporalidad vamos a ver en la materia? Para saber qué tema a lo mejor podríamos incluir. Porque a lo mejor y sacamos uno que esté un poco actual. Vamos a revisar hasta el final de la Guerra Fría, hasta 1990 aproximadamente. Pero si alguien quiere proponer algo más reciente, no hay ningún problema. Lo que sí es que a lo mejor un tema más reciente sí tendrían que darle un enfoque particular, en el sentido de que ya más reciente a lo mejor se trata de algo más sociológico, de algo más de economía, algo más de ciencia política, lo cual no está mal, está perfecto, pero sí tener este referente histórico, ¿no? O cómo se ha venido construyendo un proceso actual desde una perspectiva histórica, ¿sí? Entonces, vamos a nosotros terminar hasta la Guerra Fría, hasta principios de los 90, y ahí terminaríamos, ¿sí? Pero insisto, si alguien más quiere presentar algo más reciente, no hay ningún problema, siempre y cuando cumpla con los requisitos básicos, ¿de acuerdo? ¿Todo bien? Sí, bueno, gracias. muy bien. Entonces, ¿qué área? Si es económica, si es social, si es política, y más o menos qué temporalidad, insisto. Como se trata de ver esos contrastes, coincidencias y diferencias, pues a lo mejor, no sé, en Canadá ocurrió en 1850 y en Estados Unidos en 1830, pero está bien, este es el asunto, no tienen que forzosamente coincidir en las mismas fechas, es muy difícil que eso ocurra, ¿sí? Finalmente, ¿qué posible enfoque van a utilizar para el trabajo? ¿A qué me refiero con enfoque? Pues con el enfoque comparativo, ¿sí? Si recuerdan al principio del semestre, la primera explicación que les hice fue los tipos de estudios comparativos que se pueden realizar, ¿sí? En las lecturas complementarias viene un texto de Charles Tilly en el que explica con mayor precisión estos asuntos de los enfoques. Yo les presenté 4 posibilidades con las que se puede trabajar el análisis comparativo histórico. Entonces, insisto, ¿cuál creen ustedes que les va a funcionar mejor para los temas que están planteando? ¿Sí? Igual, no es nada definitivo, pero si ya más o menos tienen vislumbrado la idea, que mejor, ¿sí?
A lo mejor al final del semestre me van a entregar otra cosa, con otro tema y con otro enfoque, no hay ningún problema. Pero para al menos que ustedes vayan más claros, y en ese momento, ese día, esa sesión la dedicaremos exclusivamente a resolver estas dudas. Si alguien sabe qué tema utilizar, pero no qué enfoque le puede quedar mejor, pues entonces podríamos discutirlo en esa sesión. O al contrario, ¿sí? Tienen más o menos el enfoque que quieren trabajar, pero los temas no van coincidiendo, vemos la forma en que podríamos modificarlo, ¿sí? Entonces, para eso es la sesión. Pero si ya tienen algo más elaborado, más concreto, pues es más fácil resolver cuestiones y que al final se puede entregar el mejor trabajo posible, ¿sí? Entonces, esa es la idea de esta sesión. Por eso nos vamos a ir un poco desmenuzando las propuestas. ¿Dudas hasta aquí? Muy bien, las dudas van a surgir el día de la sesión, me imagino, cuando tratemos de ver este match entre los temas y los enfoques. Entonces, es la cuestión que iremos revisando, ¿sí? Muchas gracias, Emerson. Nos compartió un screenshot, ¿sí? Con la diapositiva de los temas. Entonces ahí la tienen, si gustan descargarla o algo similar, ahí la tienen para consulta, ¿de acuerdo? Gracias, Emerson, por compartir la imagen. De acuerdo. Si no hay preguntas o comentarios hasta el momento sobre estos aspectos, ¿sí? Pasemos al tema correspondiente del día de hoy, ¿de acuerdo? Les pedí que revisaran la lectura de Breve Historia de Estados Unidos, Historia Mínima de Estados Unidos, de Erika Pani, en esta sección sobre la parte de la reconstrucción luego de la guerra civil, que ya revisaremos con más oportunidad, ¿sí? Pero sabemos que después de cada guerra siempre hay un periodo de reconstrucción. Pero los norteamericanos se lo tomaron de una manera muy, muy concreta, muy específica para guiar el desarrollo del país hacia una meta común, sobre todo porque venían saliendo de una guerra fragmentaria, podríamos decirlo, ¿sí? En la que luego de estar divididos durante 4 años de manera formal, pero durante más de 50 de manera informal, pues vienen proyectos de unidad, ¿no? Y que unidad no solo va a ser política, sino también va a ser económica y en varios elementos. Entonces vamos a estar revisando desde 1870 y tantos, 1875 por ahí, hasta antes del inicio de la Primera Guerra Mundial, hasta 1913 exactamente, es lo que vamos a revisar, ¿sí? Muy bien, ¿qué aspectos de la lectura pueden destacar? ¿Qué les llama la atención? ¿Cómo lo pueden relacionar con lo que hemos visto? ¿Sí? Entonces empieza Arnoldo y después David. Lo escuchamos, Arnoldo. Aquí un tema interesante que me gusta destacar de la lectura es el tema digamos así, del orden. Estados Unidos va a buscar tener un orden más establecido socialmente. Después de lo que provocó el caos de la guerra, van a ser diferentes estrategias para, digamos, estandarizar, por así decirlo, la población. Y una de las que me pareció más curiosas es los Boy Scouts y los campamentos, digamos, de verano para niños. Todas estas organizaciones, lo que tienen en común es que son básicamente los ideales estadounidenses de cómo tendrían que ser los ciudadanos, y sobre todo en aquella época. Es decir, cristianos, ordenados, limpios, o sea, conocedores del entorno. Y estas organizaciones van a servir en muchos casos, pues, para intentar hacer generaciones de niños más acordes a los intereses que en ese momento tenía el Estado. Así, recuerden que el propósito fundamental de las instituciones, ¿sí?, es formar individuos. La sociedad es la que forma a los individuos a través de estas instituciones, y qué mejor que una que atraiga la atención de los niños, ¿sí? Esa idea de ir de campamento, de hacer buenas acciones y cosas similares, formó a muchas generaciones. De hecho, hay una anécdota ahí, no sé qué tan verídica sea, de que John F. Kennedy, cuando era un adolescente, o tendría unos 12 años a lo mejor, era Boy Scout,
Y una de las visitas que hicieron, ese grupo, esa sección, vino a Monterrey y andaba aquí y hay supuestas fotografías de ese regimiento o grupo o sección, no sé cómo se le llame, tomadas aquí en la ciudad. ¿Sí? Queda más para el lado anecdótico que otra cosa, pero bueno, está también como que interesante saber eso. El caso es que las instituciones, insisto, son formadoras de individuos. ¿Sí? De hecho, la palabra institución es instituir, es establecer o fundar algo. En este caso, una conciencia social particular eh, desde las bases, en este caso desde los niños, ¿no? Que más adelante van a surgir otras similares para niñas, ¿sí? Que son las niñas exploradoras, bueno, que ahora las vemos vendiendo galletas en las películas y así, pero que tienen que ver con eso, con un compromiso con la comunidad. El asunto es que también van a empezar a surgir otros grupos un poco más radicales o un poco más, pues no sé si de llamarlos extremistas, no tengo la palabra, pero que van a tener un tinte religioso muy fuerte, ¿sí? Y que se van a empezar a expandir de esa forma, ¿sí? Hay otros grupos como 4H, por ejemplo, que también son en Estados Unidos muy famosos. Esta forma de incorporar a los niños, a los jóvenes, o adolescentes en particular, actividades ya no tanto recreativas, sino más bien formativas en el ámbito del trabajo, por ejemplo, ¿sí? Cosas similares. Algunas de estas organizaciones se van a desvirtuar al grado de generar, pues no sé si sectas o cosas similares, pero son fundamentalmente eso, ¿no? Meterles la idea a estos jóvenes o estos niños de que son el futuro del país, pero no de cualquier país, sino del más poderoso del mundo. Y no es casualidad, aparece en un contexto en el cual Estados Unidos estaba empezando un apogeo importante, ¿sí? Muy bien, gracias Arnoldo. David, tiene la palabra. Sí, mi comentario va más por el lado político. Algo que me llama mucho la atención pues, habla más que nada de la política, pero en la primera parte de la lectura nos menciona que los partidos políticos se convirtieron en un aspecto bastante importante de la sociedad para finales del siglo XIX, inicios del siglo XX, y nos menciona que mientras en Washington esos partidos promovían los intereses especiales de las grandes compañías, las grandes compañías compraban políticos al contribuir dinero a sus campañas, y estos mismos partidos a nivel local tenían una maquinaria para lograr votos, prometiendo trabajos, prometiendo muchas cosas. Y a mí lo que me llamó mucho la atención de ese aspecto que menciona es que realmente la política en Estados Unidos sigue funcionando de la misma manera. Los políticos, comprarlos siento que suena muy feo, pero más bien son influenciados por las grandes compañías al darles dinero para sus campañas. Los partidos políticos reciben dinero de grandes compañías y de los que ahora se les conocen como los super PACs. También al final, la segunda parte de la lectura nos menciona el inicio de una era progresista, el partido que inicia Teddy Roosevelt. Y cuando uno analiza las políticas que quería implementar Teddy Roosevelt, que nos menciona un poco la lectura, como es seguridad social, aumento del salario mínimo, una jornada de 8 horas, voto femenino, limitar las contribuciones de las grandes empresas, podemos ver que realmente es lo mismo que siguen pidiendo, o lo mismo que siguen abogando el ala progresista del Partido Demócrata en la actualidad. Entonces realmente no ha habido mucho cambio, no ha habido mucho progreso desde el 1912, que cuando surge este partido, hasta el 2021. Siguen habiendo las mismas demandas de la gente y sigue siendo el mismo sistema político que, en mi percepción, debería modernizarse, debería cambiar, y por lo que están luchando muchas personas, primero a nivel local y luego se están expandiendo a nivel nacional. David, ¿en qué aspectos cree usted que deberían cambiar este sistema político? Primeramente, se tienen que regular en mi opinión, se tienen que regular las contribuciones de las grandes compañías y de los super PACs, que la Suprema Corte dijo que no pueden regularse las contribuciones porque si no estaría regulando la primera enmienda de Freedom of Speech, no me acuerdo
el nombre. Libertad de, Ajá, libertad de expresión, creo que te refieres a eso con speech. Ajá, sí. Entonces, una vez que se regulen las contribuciones monetarias de las grandes compañías y de los super PACs, muchas cosas se van a poder realizar, en mi opinión, ¿verdad? Porque de esa manera no va a haber una gran influencia externa en cuanto a dinero para los candidatos que estos voten, cuando ya sean senadores, representantes o lo que sea, que voten y que empujan las agendas de esas grandes compañías. Entonces, lo podemos ver, por ejemplo, actualmente los progresistas o incluso también del lado republicano, los que están más hacia la derecha, actos políticos, que al recibir tan mucho dinero de de pequeñas personas, o sea, small dollar les llaman, y no recibir dinero de las grandes compañías, vemos cómo su política es bastante distinta a las personas que reciben más dinero de las grandes compañías o de los famosos super PACs. Ok, muchas gracias, muy completo su comentario, David. Para aquellas personas que no estén familiarizadas con el sistema político norteamericano, un poco a lo que se refiere su compañero es que en Estados Unidos los partidos, y más o menos lo habíamos dicho antes, no reciben dinero del gobierno. Yo les decía anteriormente que se sustentan a partir de donaciones o contribuciones que hacen agentes privados. Sin embargo, muchos de estos agentes son grandes consorcios, grandes compañías que no lo hacen para evadir impuestos. Bueno, algunas sí, claro. Pero lo hacen sobre todo para que sus intereses particulares se vean representados por alguna facción política. Es decir, cuando llega un político al que le fue ayudado a través de estas donaciones y tiene un cargo como representante, pues proponga legislaciones o vote en favor de legislaciones que favorezcan a un consorcio comercial, a los trusts, ¿sí? A estas grandes compañías que tienen filiales o que tienen una subestructura muy importante en los Estados Unidos. Pero bueno, a lo que se refiere su compañero, definitivamente es un aspecto muy importante y que ha funcionado en Estados Unidos, sobre todo desde finales del siglo XIX. Ahorita lo veremos con detenimiento, cuando empiezan a aparecer estas grandes fortunas de los magnates de la época, ¿no? Rockefeller y compañía. Sí, él era el petróleo, pero también estaban los de los trenes, ¿sí? en ese periodo. Ahorita se me olvida el nombre, pero bueno, las compañías acereras, los de ferrocarriles, los del petróleo, etcétera, ¿sí? Que empiezan a tener grandes cantidades de dinero, ¿sí? Millones de dólares, que en esa época valía aún más o era una cantidad exorbitante, ¿sí? Que eran monopolios de hecho. Empezaron a influir de manera más contundente en la vida política norteamericana, ¿sí? Y el hecho es que con la Primera y la Segunda Guerra Mundial esas fortunas se multiplican, ¿sí? Pero también se concentran en menos manos, en menos grupos, ¿sí? Y que de alguna manera Carnegie era uno de estos sujetos, ya me acuerdo. Carnegie creo que era el del acero de Pittsburgh, cosas así. Pero bueno, el caso es que precisamente por ese detalle, para evitar parcializar o segmentar las políticas, ¿sí? De estos partidos que reciben donaciones, se ha intentado regular, ¿sí? Algo que se le llama lobbying, es decir, que empresas traten de dar dinero o influir en las decisiones legislativas y políticas. Se ha intentado regular desde hace mucho tiempo, desde que la práctica existe, pero no se ha tenido resultados favorables, porque es algo de lo que dice su compañero, ¿sí? Estarías violando las garantías que tienen los individuos, ¿sí? Desde la propia Constitución o desde la Carta de Derechos, ¿sí? Por ejemplo, la libertad de expresión, la libertad de asociación, la libertad de prensa y cosas similares, ¿de acuerdo? Entonces, tal vez les convendría cambiar, puede ser, no lo sabemos, ¿sí? No sabemos cómo sería el rumbo del sistema político norteamericano sin la intervención directa de estos grandes consorcios, pero lo cierto, y eso sí nos es evidente, que se trata de una realidad histórica que no se ha derrumbado, simplemente se ha transformado, y ahorita podríamos ampliar al respecto, ¿sí? Muchas gracias, David, muy completo su comentario, su apreciación sobre todo de la política norteamericana.
Bueno, antes de ceder la palabra a Arnoldo y después a Ricardo, ahí les dejé en el chat esta imagen, esta supuesta presencia de Kennedy en la ciudad. No me consta, pero insisto, es más que otra cosa anecdótica. Muy bien, Arnoldo, tiene la palabra. Hay alguna lectura que me pareció curioso y porque me recordó algo que había visto había sido creo que en un podcast que decían de que mientras en este país están discutiendo por temas de salud o algo así, en Estados Unidos hay un tipo discutiendo por si se debería enseñar la evolución en clase. Y yo me quedé pensando, pues era un hecho aislado. No, otro hecho similar lo menciona la lectura, y es que están, o sea, como en Estados Unidos la política y la religión tienen tanta influencia, pueden hasta básicamente utilizar estas para, si un tipo no le gustan las ideas de Darwin, entrar a empezar a discutir políticamente para que en las escuelas se deje de enseñar la teoría de la evolución, como se mencionaba en un pequeño párrafo de la lectura, de que no me gustan las ideas de Darwin, así que no, esto ya no puede estar en la escuela, pero por suerte creo que dicha idea no logró ser aprobada en su momento, pero eso aún sigue ocurriendo, así que bueno, es bastante interesante el ver cómo se puede, digamos, hasta deformar de cierta manera la realidad o el conocimiento científico en pos de, digamos, un prejuicio, ya sea ideológico o poder político. Exactamente, y de hecho no tampoco es algo nuevo. Tengo la impresión, sí, y la he venido reafirmando con con casos como estos o con varias lecturas, que la sociedad norteamericana sí, ha sido siempre bastante conservadora. Sí, tal vez a algunos no les sorprenda, a otros sí, pero tengo esa impresión e incluso casi la convicción de que la sociedad norteamericana ha sido siempre bastante conservadora. Ahora podría parecer que no, ¿sí? Considerando las acciones que hay ahorita. Es decir, ahorita parece más conservadora que antes, pero siempre lo ha sido. Únicamente como que se ha reafirmado o como que se ha marcado más esa situación, ¿no? Y ese es uno de los criterios, sobre todo en regiones del sur de Estados Unidos, bastante vinculadas a la vida religiosa. Sí, es donde se ha propuesto eso. De hecho, recuerdo un capítulo de Los Simpson, no sé si lo han visto, en el que Lisa empieza a leer el origen de las especies y quiere evitar que se siga enseñando la teoría de la creación o la teoría creacionista en la escuela, ¿sí? Y al final pierde. Bueno, al medio del capítulo pierde y se empieza a enseñar únicamente el creacionismo, pero luego se lleva a juicio, se lleva a debate y se anula esa acción, ¿no? Tú dices, no, es una caricatura, bueno, pero recordemos que es una caricatura o una serie que siempre ha abordado temas de actualidad, ¿no? Entonces, ese tipo de cuestiones siempre han quedado, ¿no? ¿Cómo lo podemos vincular con lo que estamos revisando? Bueno, pues con lo que hemos venido diciendo, ¿sí? La construcción histórica de una identidad forjada en los orígenes coloniales, no solo protestantes, sino puritanos, ¿sí? Con lo que decíamos del destino manifiesto, ¿sí? De haberle ganado una potencia como lo fue Inglaterra, la independencia, el ser una potencia económica. Entonces todos estos elementos se van reuniendo como para autoconvencerse de que son la mejor nación del mundo, lo cual es bastante cuestionable, por supuesto. A propósito, les dejé también en el chat el link de un texto de los años finales de los 50 de un sociólogo norteamericano llamado Charles Wright Mills, ¿sí? Que se llama La élite del poder. En él analiza, y es una de las propuestas que presenta, de que en Estados Unidos el control de la política se divide en 3 sectores, o está distribuido en 3 sectores. El militar, o los militares que tuvieron mucho poder después de la Segunda Guerra Mundial, durante y después de la Segunda Guerra Mundial. No por nada tuvieron un presidente militar después de la guerra. Los políticos de cuello blanco, es decir, la burocracia, y las grandes empresas, ¿sí? Entonces él analiza todo esto. Claro que después fue refutado por otros autores como Talcott Parsons y compañía, pero es interesante ver esa perspectiva. Hay otros anteriores, ¿sí? Como Floyd Hunter,
que dicen que en ciudades norteamericanas, él analiza el caso de Atlanta, por ejemplo, la formación de la élite se da no solo por cuestiones económicas, sino por cuestiones de prestigio, ¿sí? Y James Burham, que tiene un libro que se llama La Revolución de los Directores, The Managerial Revolution, en la que establece que se está transitando, o Estados Unidos en los años 40 estaba transitando por una revolución social y económica, que ahora los dueños de las empresas se iban a jugar golf, se iban de vacaciones y dejaban encargados de las fortunas a los managers, a los gerentes, ¿sí? Y que ellos realmente eran los que estaban controlando no solo la economía, sino parte de la política norteamericana. Claro que este señor, Burnham, era comunista, socialista, entonces tiene una perspectiva muy, muy particular de la política, porque dice que de alguna manera se trata de una clase dominando a otra, y habla de esta transición revolucionaria entre una etapa, pero para hacer un tipo de capitalismo liberal a un tipo de capitalista monopólico, ¿sí? Entonces interpreta estas fases del desarrollo humano histórico a partir de la teoría de la dialéctica marxista, pero aplicada al capitalismo norteamericano. Pero bueno, ya no los abrumo con esto de teoría política, aunque bueno, eso es lo que yo trabajo sobre todo. Muy bien, Ricardo, tiene la palabra. Gracias. Es que también algo que me sonó mucho al escuchar los comentarios de mis compañeros y la lectura, es que Estados Unidos bueno, es que sí es conservador, pero yo siempre me iré más por el término tradicionalista. O sea, Estados Unidos se apega duramente a sus tradiciones, y parte de lo que mencionaba David sobre los super PACs y las donaciones es que es meramente capitalista. ¿En qué otros lugares del mundo? Probablemente sí haya, pero ¿en qué otros lugares del mundo veías que un partido político es sustentado plenamente por instituciones ajenas o por empresas completamente ajenas a las del Estado? Y esto también va muy de la mano con su idea de que la economía puede hacerlo todo, la economía lo va a hacer todo. Y ese es el problema, porque en cuanto alguien quiera intervenir en eso, pasa lo que David dice: estás tocando la Constitución, y en Estados Unidos la Constitución, como también lo vimos, está escrita en piedra y no puedes tocarla ni nada. No por nada se sigue peleando lo de la tercera enmienda, creo, que es la de la aportación de armas, que todos saben que esa ley, bueno, que esa enmienda, o es la séptima, bueno, no me acuerdo, que todos sabemos que esa enmienda, incluso los propios americanos, que pues eran regular para la época, porque eran épocas de guerra, épocas pues, distintas, pero en la actualidad ya queda muy obsoleta. Es más que nada eso, que Estados Unidos se va a resistir al cambio, pero porque ellos durante toda su historia no han conocido algo diferente. Y también porque como es el lugar del capitalismo, pues ¿para qué regular a los bancos? ¿Para qué regular a las empresas? Bueno, obviamente sí hay regulaciones para evitar el monopolio en teoría, pero y otros tipos para evitar tranzas, pues. Pero en general, ¿para qué regular a los órganos que nos han dado este país y nos han dado este progreso a su forma de ver? Y es más que, y bueno, involucra la política también, porque queramos o no, pues no por nada existió un rescate bancario en 2008. Los bancos nos estaban donando dinero. Si el banco quiebra, aparte de que la economía puede fregarse, pues probablemente Bank of America no va a darle dinero a los demócratas o a los republicanos si hubiéramos dejado que cayesen a quiebra, porque para empezar no existiría, o si existiese, pues estarían con ese resentimiento. El problema también que ellos gobiernan, pero gobiernan pensando que deben recibir dinero de otros y no del propio pueblo. Y es lo que menciona David, se concentra más en los otros que en el propio pueblo. Que sigo prefiriendo ese sistema que el de México, pero tema aparte. Pues es que sí, definitivamente el fundamento, o mejor dicho, el fundamento de la legitimidad política en Estados Unidos es el dinero, ¿sí? O el prestigio, estos dos elementos. Washington no era rico,
pero tenía mucho prestigio por la carrera militar y cosas similares, ¿sí? Igual MacArthur, el general MacArthur en los años 50, no era rico, pero era un militar con mucho prestigio que había participado en la guerra, en la Segunda Guerra Mundial y cosas así, ¿no? Y luego vemos un contraste, por ejemplo, John F. Kennedy, ¿sí? Que venía de una familia de abolengo, una familia aristócrata, ¿sí? Y lo mismo Roosevelt, ¿sí? Teddy Roosevelt y luego también Franklin Delano Roosevelt. Familias de apogeo. Van a ser pocos los casos en que son presidentes de familias de clase media o de bajos recursos como Abraham Lincoln o como Jimmy Carter, por ejemplo, pero en general, bueno, a lo mejor también pues sí, esos dos básicamente, ¿sí? En los que casi todos son de familias aristócratas, ¿sí? O con orígenes considerablemente de altos recursos, y que tiene que ver con eso, porque es una paradoja el hecho de que los bancos o las empresas privadas exijan un estado mínimo, una intervención mínima del Estado norteamericano, pero cuando caen en crisis sí aceptan la ayuda. ¿Por qué eso? Bueno, no es porque aceptan, sino que se les ve obligados hasta cierto punto por lo que dice su compañero, ¿sí? En el sentido de que si yo, republicano o demócrata, no ayudo a los bancos o a las empresas que me patrocinan mi partido, pues ¿a dónde vamos a terminar, no? Entonces, más que nada eso, mantener y solventar el mismo sistema político que ha existido desde hace tiempo, ¿sí? Que insisto, no es una cosa nueva, simplemente se ha venido reforzando, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial. Y a propósito, pude encontrar el libro que les decía de la revolución de los directores o la revolución gerencial, también se le llama, de James Burham. Ahí también se encuentra disponible para descarga. Sí, es importante que conozcamos varias cosas, varias áreas de la formación, ¿sí? Y este también es un autor norteamericano de los años 40, 50. Maestro. Dígame. Y de hecho, cuando hacen las fiestas de donaciones, no me acordaba, pero sí, hasta eso sí es importante que tú, político, puedas conseguir bastantes donaciones, porque te da una demostración de que, ok, todo este sector me apoya. Más que nada también cuando son de que elecciones en el mismo partido para algún integrante o así, pues sí es importante ver de que, es que este candidato consiguió estas donaciones de tal persona, pero este consiguió más. Y sí es relevante porque sí ayuda y sí funciona para ver de que, ok, este tiene más apoyo, este es igual a más dinero, este a lo mejor puede caerle mejor a las empresas, o las empresas nos pueden dar más facilidades cuando esté gobernando si gana o así. No me acuerdo de eso, pero también es muy importante. Exactamente, y se siguen haciendo estos eventos, todavía es fecha que se hacen. Por eso también hacen esto de las convenciones, la convención republicana, la convención demócrata, porque es la demostración pública del prestigio y del apoyo que tiene un candidato, una facción del partido, y que es muy popular, ¿no? Sobre todo en los años 50 y 60, que era el apogeo del sistema norteamericano y del capitalismo liberal, ¿sí? Eran más que fastuosas las campañas. De hecho, Frank Sinatra patrocinó, o mejor dicho, guió musicalmente la campaña de John F. Kennedy, ¿sí? Entonces, que en ese momento Frank Sinatra era la máxima estrella del ámbito nocturno en Las Vegas, por ejemplo, ¿sí? Entonces el caso, antes de que se me olvide, la segunda enmienda es la que se refiere al porte de armas, a la regulación del porte de armas. Entonces definitivamente el poder político y el poder económico van a ser la constante en Estados Unidos, a diferencia, por ejemplo, de México, que se construyó el sistema a partir de una estructura en particular. Primero tener el poder político y luego puedes enriquecerte desde esa estructura, no del sistema como tal, ¿sí? O no siempre desde el sistema como tal, pero sí a partir de licitaciones, sí a partir de desvío de recursos, de corrupción, etcétera. Pero la lógica es diferente, ¿sí? En Estados Unidos hay una especie de equilibrio, digamos, y que precisamente es el punto al que queríamos llegar, porque justamente la política económica es la que va a guiar los procesos de decisión electoral en Estados Unidos, ¿sí?
De hecho, también otra cosa, porque luego se me olvida de repente, porque siempre hay muchas cosas ahí. Por eso también va a haber mucha corrupción y mucha mafia en los trade unions, en la especie de sindicatos, ¿sí? No sé si vieron la película del irlandés, de Scorsese, hace poco que salió, que cuentan la vida de un sujeto ligado que hace Robert De Niro a Jimmy Hoffa, que Jimmy Hoffa era el que tenía el control de los sindicatos de transportistas y cosas de estas, para regular no solo el voto u orientar el voto de los transportistas o de los miembros del sindicato, sino también que las cuotas o parte de las cuotas sindicales fueran a apoyar a candidatos en particular, ¿sí? Y que por eso al final viene un desastre. Pero bueno, si no han visto la película en Netflix, está muy, muy interesante. No coincide tanto con la realidad, en el sentido de que obviamente cambian muchas cosas porque es ficción, pero en esencia es eso. ¿Sí? También El Padrino, la secuencia, sobre todo las dos primeras, que habla del control, ¿sí?, de recursos, presionando a sindicatos o a grupos, tiene que ver con eso, ¿sí? No solo con obtener una preferencia en el electoral, sino también utilizar parte del dinero de la ganancia para presionar o apoyar a algunos candidatos. De hecho, se rumora que, por ejemplo, a John F. Kennedy y a su hermano Robert los asesinaron porque al final no cumplieron el pacto que habían hecho con la mafia, ¿sí? Una de las teorías conspiracionistas, si ustedes quieren, es que recibió apoyo de grupos de la mafia para orientar el voto y obtener recursos, ¿sí? Al final, Robert Kennedy se hace cargo de una fiscalía de investigación y va sobre los grupos de la mafia, ¿sí? Entonces se rumora que por eso fue que los traicionó y que por eso los asesinatos. Pero bueno, más allá de los chismes históricos, vamos a los hechos, ¿sí? Estamos, insisto, hacia el final de la guerra de secesión, ¿sí?, de Washington, en Estados Unidos, y hacia 1870 esa era la vista que se tenía del Capitolio. Como vemos, es una ciudad relativamente austera, porque recuerden que Washington como tal no existía, el Distrito Columbia no existía, sino hasta que se obtiene la independencia. Entonces es una ciudad relativamente nueva, ¿sí? Pero que se constituyó como el epicentro de la escena política de todo el país, ¿sí? Lo cual pues va a ser favorable para los políticos, pero va a tener mucha oposición de aquellos grupos que tienen intereses ligados al gobierno, pero a través del ámbito económico, ¿sí? Entonces les decía que es un periodo de reconstrucción que va a permitir de forma definitiva instituir la unión entre los Estados Unidos, ¿sí? Desde finales del siglo XVIII y la primera mitad del siglo XIX existe esta rivalidad de la que ya hablábamos entre los estados esclavistas y no esclavistas, ¿sí? Y que mantuvo siempre una disgregación, una separación, pues simbólica, podríamos decir, pero que hasta ahí llegó. Sin embargo, con la guerra de secesión, este enfrentamiento hizo dos regiones, incluso hasta dos países, podríamos decir, la Confederación en el sur y la Unión en el norte, así que luchaban por intereses económicos, pero que al final de la guerra, con la derrota de la Confederación, lo que hace es consolidar la Unión, pero aquí se enfrentan con otro problema. Debería ahora sí ser superior el papel del poder, de los poderes federales, o debería de mantenerse un equilibrio o concederse todo aquello que el Estado no administra hacia las entidades, ¿sí? Entonces ese fue el gran problema que tuvo Estados Unidos hacia finales del siglo XIX, de decir, bueno, ahora que ya somos una unión y que se abolió la esclavitud, ¿qué sistema deberíamos de adoptar para el rumbo económico del país? ¿Sí? Entonces esa siempre se volvió, digamos, el punto central de la discusión y de la discordia en los Estados Unidos, ¿sí? Porque tratas de satisfacer muchos intereses, ¿sí? Y ahorita hablaremos un poco más de eso,
pero sin restarle poder al gobierno federal. ¿Sí? Entonces, esta siempre ha sido la disyuntiva desde que se creó desde el mismo Congreso de Filadelfia. ¿Sí? ¿Qué papel deben de tener las entidades y qué papel debe tener un gobierno superior? ¿Sí? Entonces, para esta época de la reconstrucción es cuando se va a empezar a perfilar qué rumbo debe de llevar Estados Unidos para este momento. ¿Sí? ¿Preguntas o comentarios hasta aquí que no hayan quedado alguna cosa clara o quiera alguien intervenir? Muy bien. Entonces, ¿qué representa este proceso de unificación y de definición de política nacional? Pues primero hay que entender qué estaba sucediendo en otros ámbitos, en otros aspectos, para comprender esta orientación particular de la formación del sistema político norteamericano. Justamente cuando se calman las aguas después de la guerra y se empieza ya otra vez a reincorporar a la vida económica, luego de nada más dedicarse a la producción de armamento, esa industria emergente que las armas habían propiciado, ahora se empieza a expandir hacia otros ámbitos, empieza un proceso de industrialización en el país. Insisto, la zona del norte de Estados Unidos ya había iniciado un poco, pero a partir de este periodo se hace de una forma más expansiva y muy variada. La industria se va a dedicar a varias áreas, como ya decíamos, a los ferrocarriles, a la producción de acero, a la explotación de petróleo, ¿sí? Sobre todo va a ser en la década siguiente, pero aquí ya empieza tímidamente, y a otras industrias de consumo, ¿sí? El caso es que esa industrialización es lo que va a empezar a generar capitales y recursos suficientes como para favorecer o apoyar algunas facciones políticas o a partidos en particular, ¿sí? Durante mucho tiempo, y que es lo que decía un poco David al principio, ¿sí? Pero lo que necesitamos entender es de dónde procede toda esta tradición que no ha terminado en Estados Unidos, sino que al contrario se ha venido acentuando con la globalización y con las inversiones extranjeras. Sí. O mejor dicho, la inversión de Estados Unidos en otros países. Entonces, esa década del 70 en adelante se va a consolidar como un periodo de industrialización al que le dedicaremos una unidad. Sí. E insisto, tiene que ver con este papel de la acumulación de recursos y las inversiones y apoyar a candidatos y otras cosas. Sin embargo, para el inicio de la década de los 90, viene un abandono del campo, de gente que empezó a abandonar las actividades agrícolas y se fueron como obreros a las diferentes industrias. Esta migración del campo a la ciudad representó un aumento de la población urbana. Y si recuerdan, ya habíamos mencionado también en la unidad anterior que la población africana o afroamericana libre empezó a competir con otros migrantes para ocupar puestos en las fábricas, ¿sí? Entonces, como ya no estaban sujetos a los campos de cultivo en el sur, pues buscaban dónde trabajar. Entonces ahí es donde se empieza esta competencia entre grupos sociales, entre los migrantes recién llegados o ya establecidos de Europa y la comunidad afroamericana que se estaba lentamente integrando a la dinámica económica del país hacia este periodo, ¿sí? Por eso también me preferí empezar el semestre con este asunto de las migraciones y de la diversidad cultural, ¿sí? Entonces, para 1890 sí iba en boga el desarrollo económico capitalista basado en la industrialización, pero vamos a ver los rasgos negativos, ¿sí? o que poco favorecían algunos sectores de la sociedad. Entonces, en esa misma época, en esa década del 90, empieza una depresión económica muy fuerte porque va en picada el precio de la plata,
que todavía para ese momento era el patrón económico o financiero que regulaba las actividades a nivel mundial. ¿Sí? De hecho, México resintió también esta depresión económica, los precios se fueron para abajo, fue un asunto muy, muy grave. Ya había habido unos años antes, hacia 1882, 83, ¿sí? Pero esta en particular fue un poco más aguda, y es donde también se empieza a discutir qué patrón se debe utilizar para regular la moneda, si debe de seguir siendo la plata, aunque ya había tenido 2 caídas estrepitosas en menos de 15 años, o si se debe de cambiar al patrón oro. ¿Sí? Al final se decide cambiar al patrón oro porque creían los estadistas de la época que el oro se depreciaba menos y podía respaldar las deudas de los gobiernos. ¿Sí? Entonces, para esa época se empieza a abandonar lentamente el patrón plata para entrar al patrón oro, ¿sí? Y se decide como una gran política de Estado. ¿A qué me refiero con esto? ¿Sí? A que el Estado empieza a tener cada vez un papel más importante en la vida pública de Estados Unidos. Bueno, en varios países ocurre. ¿Sí? De los estados del país, pues, para evitar un tropezón económico mayor. ¿Sí? Entonces, en esa época es cuando se establece el Banco Central de Estados Unidos, cuando se regula con mayor legalidad, digamos, la producción de moneda, ¿sí? Cosa que hasta ese momento no había existido, que de hecho algunos de los padres fundadores se oponían a esas medidas, ¿sí? Como Thomas Jefferson se oponía a la creación de un cuerpo central de emisión de moneda, o de una tesorería general o cosas similares. ¿Sí? Pero para este momento, para evitar que la catástrofe se generara debido a la depresión económica, que es diferente a una crisis, ¿sí? Para evitar que la depresión se convirtiera en crisis, bueno, pues se optó por esto, por hacer modificaciones al plan económico de Estados Unidos. Se empezó a replegar el país, es decir, a tener una política proteccionista, ¿sí? A las grandes industrias, que era lo que estaba generando recursos, y a cambiar el patrón plata por el patrón oro para la emisión de moneda. ¿Sí? Sin embargo, eso no le gustó a muchos sectores de la sociedad en ese momento, ¿sí? Porque sectores muy desfavorecidos de Estados Unidos, ¿sí? Especialmente del ámbito rural, fueron los más afectados por esta política, porque ahora los apoyos y los créditos iban sobre todo para las industrias urbanas, ¿sí? Entonces empezaron a caer los precios de varios productos de producción agrícola, ¿sí? Y ahí es donde se empieza a manifestar una oposición, digamos, hacia las políticas del Estado, ¿sí? A un Estado que se estaba convirtiendo en un estado de bienestar, entre comillas. No lo era, pero parecía serlo, hacia finales del siglo XIX, no porque fuera malo el estado de bienestar, sino porque para ese momento solo estaban ayudando a un sector del ámbito económico, y ahí es donde empieza a haber una reducción de la participación electoral. Los partidos que ya existían en ese momento, que era el republicano y el demócrata, no estaban ofreciendo soluciones, ¿sí? Para ese momento, para esa época. Por eso aparecen alternativas como la que aquí vemos, la del Partido del Pueblo, que surge en este periodo, entre 1892 y 1909, así que ya lo habíamos mencionado antes, pero no con detalle, que surge en regiones de producción agrícola, en regiones rurales, para apoyar a los campesinos, para solicitar créditos, para apoyar la legislación en favor de esta rama de las actividades económicas, ¿sí? Y aquí vemos un cartel de la época. De Georgia apoyaba a este candidato, ¿sí? Que decía ahí el lema: vote bajo la campana de la libertad, o por la campana de la libertad. Tenían a Thomas Watson. Sí, esa es de la elección de 1896 que gana McKinley, pero ahorita lo revisamos. Pero entonces aparecen alternativas, ¿sí? Que empiezan a poner en la alerta
¿sí? A los grandes partidos, al republicano y al demócrata, que hasta ese momento las grandes bases que los apoyaban, es decir, la gente que los apoyaba se encontraba en la zona norte, en la región industrial, ¿sí? Eran los que patrocinaban precisamente a los partidos y por eso las políticas giraban en torno a la industria, no al ámbito rural. Por eso es que, insisto, surgieron ese tipo de manifestaciones, este tipo de agrupaciones que veían por cuestiones que se estaban descuidando para la época. Entonces, los grandes partidos se dieron cuenta de esta baja participación electoral, de la poca preferencia que tenían en la región del sur y del medio oeste, y es por eso que empezaron a ponerse las pilas y a buscar alternativas para sobrevivir, ¿no? Y continuar con vida. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta o comentario, alguien quiere intervenir. Bueno, el caso es que vamos viendo cómo se perfila ya este sistema del que David ya nos hizo una exposición muy atinada, pero estamos viendo de dónde surge este proceso, ¿sí? Entonces, insisto, o sea, van apareciendo estas alternativas que los grandes partidos no estaban resolviendo, ¿sí? Y que animan a la gente a optar por nuevas opciones a nivel regional, a nivel local. Este partido, por ejemplo, del pueblo, nunca alcanzó una dimensión nacional, pero tampoco era su intención. Su objetivo era nutrirse del apoyo de la región del sur-sureste, ¿sí? De algunas partes del medio oeste, para elegir representantes que hablaran por ellos en Washington y que giraran también las políticas hacia esa región. Y les funcionó durante algún tiempo. Pero justamente cuando este tipo de partidos o este tipo de organizaciones empezaron a despegar y a ser efectivas, ¿sí? Ahí es cuando los grandes partidos empiezan a darse cuenta de que están perdiendo electorado en esa región y que eso puede ser un peligro para ellos, ¿sí? Entonces, digamos que empiezan a adaptarse a las circunstancias, empiezan a voltear a ver a otros sectores de manera marginal, si ustedes quieren, pero tanto el republicano como el demócrata fueron partidos que se adaptaron a las circunstancias, ¿sí? A atender a otros sectores, a hacerse un poco más de estados de asistencia o partidos de asistencia social o apoyar a otras comunidades, y eso fue lo que fue perfilando el nuevo matiz que adquirieron los partidos de la época, ¿sí? Hacia finales del siglo XIX y principios del XX. Por eso es que vamos a ver que el Partido del Pueblo desaparece en la primera década del siglo XX porque los demócratas y los republicanos cambiaron sus políticas y retomaron otra vez a la población que habían ido perdiendo gradualmente, ¿sí? en esta región, y por eso lograron mantenerse de forma constante. Y aquí vemos precisamente estas campañas, ¿sí? Que surgieron a finales del siglo XIX, que ya vemos en este caso a los republicanos, liderados por McKinley, que vemos a la izquierda, y a su vicepresidente, que era Roosevelt, a la derecha. Cómo se fueron creando, se fueron modificando estas ideas de apoyar a la comunidad, ¿sí? Lo cual ahora nos parece irónico porque los republicanos son de derecha, ¿sí? Preocupados por la propiedad privada, por garantizar la seguridad del individuo, pero para este tiempo no, ¿sí? Entonces no sé si quieran tomarse un momento para ver la iconografía y ver qué me pueden decir de este contraste que hacen, ¿sí? Del lado izquierdo tenemos cómo era la situación, hasta cómo creían los republicanos o cómo pintaban la realidad norteamericana con los demócratas hacia 1896 y cómo querían convencer a la gente de que los republicanos era lo mejor para
cómo sería para 1900. Entonces, este es un cartel de para la reelección de McKinley en 1900, ¿sí? Entonces querían convencer a la gente de cómo habían apoyado a la comunidad, ¿sí? ¿Qué me pueden decir de la iconografía de esta propaganda de la época? Que está presente. Bueno, se me oye bien porque según mi teléfono no tengo internet, pero estoy en la clase. Ok. ¿Sí se me oye bien? Maestro. Sí, dígame, lo escucho, pero no entiendo muy bien su comentario. No, le preguntaba que si se me oía bien porque Sí. es que está rara mi conexión. Sí, se escucha bien. Pues rápido, más que nada lo industrial que está en la cima de todo y que es muy importante porque pues para ellos ya se convierte la industria en un símbolo de avance o un símbolo que tienes que demostrar de que, ok, yo te voy a traer industria, empleos, economía, pues elígeme, o bueno, ya te la traje, te la voy a traer más. Ok, muy bien. Ese lugar preponderante de la industria que va a tener, y de hecho si se fijan, según con los demócratas eran empresas cerradas y en quiebra, pero a la derecha con los republicanos vemos que supuestamente ya están trabajando y activas, ¿sí? ¿Qué más? ¿Qué opinan los y las demás sobre esta propaganda de 1900? Pues que no ha cambiado mucho desde entonces, o sea, se resumen bastante de la propaganda actual, inclusive ellos malos, nosotros buenos, ellos desempleo, quiebra de economía, hay cosas malas y acá todo es exactamente eso que hicieron mal, acá lo hacemos bien y va a ser para el beneficio y eso. Por ejemplo, en la escena intermedia de los bancos, ¿no? Que con los bancos, con los demócratas, las políticas demócratas, pues iban a ir todos corriendo a sacar sus ahorros, pero en la derecha no, todos iban a ir a pagar, todos iban a hacer ahorros, y cosas similares, ¿no? Es eso, mostrar una política pues de blanco y negro, ¿no? Que es parte del juego político actual también. Ok, ¿qué otra cosa les llama? Hay muchos elementos iconográficos en esta publicidad, por eso la elegí, en esta propaganda, entonces no sé qué otra cosa. La verdad que sí, maestro, o sea, es digna de hacer un análisis del discurso, me recuerda a las clases de la doctora María Eugenia. Algo que me llama mucho la atención es la posición de las banderas y que arriba tienen el gorro frigio, signo de la libertad, ¿verdad? La herencia esta de la Revolución Francesa. Claramente pues es una imagen muy del lado del Partido Republicano en contra de los demócratas, que para generar una conciencia en la sociedad sobre las consecuencias y los resultados de cada uno de los partidos. Representa como en un igual lugar a los dos personajes centrales, pero obviamente el republicano es el que más se favorece. Los colores también son muy interesantes, maestro, porque pues reflejan algo de la época, o sea, sobre los momentos que están viviendo. O sea, por un lado se ven los colores vivos en la cima y ya vemos que en la parte de abajo pues es otra representación. La verdad que sí creo que estas infografías nos dejan mucho, nos enseñan mucho de lo que se está viviendo en ese momento. Por ejemplo, también hay otras infografías, sobre todo de la Segunda Guerra Mundial, y desde cuando uno las estudia desde esa perspectiva, puedes encontrar otros matices de lo que aconteció o que incluso no se encuentran documentados en algunos libros de historia o así. Exactamente, utilizar las imágenes como fuente histórica. De hecho, tenemos este libro de Peter Burke, Lo visto y lo no visto, que habla exclusivamente sobre el uso de las imágenes como fuente histórica. Entonces es un texto muy interesante y sobre todo oportuno, ¿no? Por lo que dice un poco su compañero Carlos, analizar los colores, la distribución, los tonos, los iconos. Por ejemplo, algo que a mí me llamó la atención fue el gorro frigio que menciona Carlos, ¿sí? Un símbolo de la Revolución Francesa, de la igualdad, de la libertad y la fraternidad,
cosa impensable para los republicanos de esta época. Bueno, para el siglo XXI me refiero, ¿sí? ¿Se imaginan a Trump haciendo campaña con un gorro frigio? Yo particularmente no, ¿sí? Pero insisto, era esa adaptación que tuvieron que hacer los partidos a las condiciones de la época, ¿sí? Gracias, Carlos. ¿Qué más? ¿Alguien más que pueda destacar algo de esta propaganda? Pues a mí lo que me llama mucho la atención es que pongan la parte de el dominio español en Cuba y el dominio americano en Cuba. Eso es bastante interesante, porque uno pensaría pues a los ciudadanos americanos que viven en, no sé, Nueva York, ¿qué les importa Cuba? Pero yo creo que más que nada simboliza el progreso que tienen que están haciendo los republicanos en cuanto no solamente en Estados Unidos, sino también a nivel global. Que es parte de la tradición intervencionista norteamericana, ¿sí? Porque en la primera administración de McKinley, ¿sí? del 86 al 900, ocurrió la guerra anglo-española, ¿sí? Hasta ese momento España todavía estaba en Cuba, todavía la tenía como colonia. Interviene Estados Unidos en una guerra que duró como 3 meses nada más, 2 o 3 meses, y el ideal era ese, ¿no? Presentar a liberar al país, pero sobre todo llevarle la industria y el progreso que supuestamente Estados Unidos enarbolaba, ¿no? Entonces la administración McKinley también fue importante eso, ¿sí? De hecho, a la derecha vemos que bajo la administración republicana supuestamente había industrias, fuentes de trabajo, educación, etcétera, a diferencia de la esclavitud con la que se supone vivía Cuba para la época, ¿sí? Ok, muy bien ese comentario. ¿Qué otra cosa? ¿Algo más que les llame la atención? Muy importante y está justamente enfrente. La bandera americana no se ha plantado en suelo extranjero para adquirir más territorio, pero por el bien de la humanidad. O sea, es justamente lo que se decía, lo que mencionaban de la política intervencionista estadounidense, o sea, de que estar metido en otro país y de que sí, el régimen español en Cuba está malo, pero ahora el americano está bien. No, ir a otro país no es porque queramos robar, ni quedarnos con los recursos que tienen, ni porque nos caigan mal. No, es justamente porque ellos están haciendo esto mal y nosotros vamos a ir a enseñarles cómo se gobierna. Exactamente, educarlos, por decirlo de alguna manera. No hay que olvidar que para ese tiempo la corriente positivista todavía estaba en apogeo y era parte de eso, ¿no? Ese contraste entre sociedades, o eres sociedad civilizada o no lo eres, ¿sí? Entonces, para ayudar, entre comillas, a las sociedades no civilizadas a convertirse en tal, pues era educarles, ¿no? Y era algo similar de lo que estaba haciendo Estados Unidos en Centroamérica, ya lo habíamos dicho, a través de la United Fruit Company, el establecimiento del ferrocarril, de fuentes de empleo, que era la forma en que justificaba Estados Unidos su presencia en otras regiones. ¿Sí? América para los americanos, y creo que ese es el momento de del peculiar imperialismo norteamericano, ¿sí? Entonces eso es algo que vale la pena destacar. ¿Alguna otra cosa? Bueno, lo que decía su compañero es por el lema que viene abajo, ¿sí? Debajo de las banderas. Si la bandera americana no había sido instalada en otro territorio, ¿sí? Por cuestiones de territorio, simplemente por ayuda humanitaria, pero también podríamos debatir eso, ¿sí? ¿Alguna otra cosa? Hay algo que estoy notando, maestro, pero no sé Sí. si sea correcto, que vemos del lado republicano, que son 3 imágenes, Ajá. que tal vez se pueda también asociar con el lema francés de libertad, igualdad y fraternidad. Por eso tal vez sea la razón de que el gorro frigio, y podamos asociar estas 3 imágenes, pues la libertad, por ejemplo, de los que están yendo al banco, la fraternidad entre la comunidad americana en Cuba y la igualdad tal vez en la productividad industrial. Parece algo interesante. Exactamente, era la idealización o la materialización, mejor dicho, de los ideales revolucionarios,
pero que insisto, yo creo que era más parte del discurso que de la acción realmente. Y que de hecho, por ejemplo, viendo el caso de Cuba, es donde empieza esta presencia norteamericana que va a durar hasta la Revolución Cubana, ¿sí? Que se va a mantener ahí por 60 años y pero que empieza en este periodo, justamente con los republicanos. Y que a la larga eso va a generar una relación de poca amistad entre Cuba y Estados Unidos hasta hoy día, ¿sí? Aunque Obama hizo un intento por reactivar las actividades diplomáticas con Cuba y lo hizo durante un tiempo con la embajada, llega Donald Trump y echa todo para atrás, ¿sí? Y ahorita para Biden no es una prioridad Cuba, ¿sí? Pero bueno, ese es otro tema que iremos revisando durante lo de la Guerra Fría. Finalmente, por ejemplo, y yo creo que esto también puede resumir algo del discurso, en el recuadro superior derecho, donde están las actividades económicas, si se fijan, combina la industria con la agricultura, ¿sí? Que era uno de los grandes debates que tenían los del Partido del Pueblo, este señor, que representaba este señor, que decía, con los republicanos ya no va a haber abandono de las actividades rurales y del campo, ¿sí? Entonces así se animaron a ganar votantes en esa región que habían perdido electores, ¿sí? Entonces fue muy inteligente la estrategia, desde mi punto de vista, de los republicanos, de McKinley en particular, para atraerse más votos, ¿sí? Porque era una política incluyente, era una política que implicaba libertades, como bien decían uno de sus compañeros. Entonces se enarbola todo eso que aparentemente debería ser lo mejor para el país. Sí, a mí lo que sí son dos cosas las que me siguen llamando la atención. Una, la del gorro frigio, que insisto, Trump no lo hubiera utilizado en esta época. Y este lema de la bandera plantada en otro lugar no es para ganar territorio, sino por una cuestión humanitaria, también es una forma muy inteligente de justificar. No digo que sea buena, pero es muy inteligente de justificar el intervencionismo y el imperialismo norteamericano naciente, ¿sí? Precisamente por esas circunstancias es que esta corriente llamada progresista que tienen los republicanos, cosa, insisto, impensable actualmente, ahora eso lo tienen los demócratas, ¿sí? Por eso les permitió estar durante 16 años en el poder, particularmente la presidencia de los Estados Unidos, entre 1896, es decir, la primera administración de McKinley, hasta 1912, que pierden contra el demócrata Wilson, ¿sí? Durante esa época, por varias razones, ¿sí? Entonces, durante esos 16 años va a haber un dominio de los republicanos, y en parte tiene que ver por este prestigio que tuvieron por la Guerra Anglo-Española en 1898 y por esta estrategia que empezaron a utilizar. De hecho, McKinley gana la reelección en 1900, lo asesinan en 1901 y quien se queda al frente de la administración es Roosevelt. Y de hecho se postula para un segundo periodo en 1904 y la gana. Sí, gana la reelección. ¿Sí? Entonces va a tener todo este desarrollo por el prestigio, insisto, de la guerra anglo-española, pero también por este apoyo que habían mantenido hacia las grandes empresas, hacia los trusts, ¿sí? Que empezaban en ese momento, del ferrocarril, del petróleo, del acero, que estaban en su apogeo en esa época, y es lo que les va a mantener en el poder, ¿sí? Sin embargo, no pudieron seguir adaptando esa misma política a los tiempos, porque ya para principios del siglo XX, para la segunda década del siglo XX, las circunstancias ya era otra, ¿sí? Estados Unidos ya estaba relativamente estable, la reconstrucción había terminado hace tiempo, las industrias estaban en apogeo y había varios conflictos en Europa, ¿sí? Antes del inicio de la guerra. Entonces, esa estabilidad que generaron los republicanos en Estados Unidos fue lo que utilizaron en su favor los demócratas para ganar la presidencia de ese año, en 1912. Y justamente una de las medidas más importantes y radicales, si se quieren, para la época, bajo la administración demócrata, fue legalizar u otorgar el voto a las mujeres para todo el país, para las elecciones federales, ¿sí? Entonces,
aunque los republicanos habían sido progresistas, lo habían sido parcialmente, es decir, solo enfocándose en el ámbito económico, no en el ámbito social. Cosa que, insisto, aprovecharon mucho los demócratas. Entonces, cuando ganan la presidencia, ¿sí? Entonces se vuelven una sociedad o pretenden ser una administración más incluyente, por eso otorgan el voto a las mujeres y casi de forma inmediata. Es decir, es una de las primeras acciones legales que ejercen los demócratas cuando ganan la presidencia, luego de 16 años de dominio republicano. ¿Sí? Entonces nos habla de que había todavía un sector desatendido, ¿sí? de la sociedad que exigía derechos, cosa que ya habíamos visto con Canadá también. ¿Sí? Entonces eso lo entienden los demócratas y es una de sus promesas de campaña y es lo que realmente hace. ¿Sí? Entonces para ese periodo, para la segunda década del siglo XX, estamos ante un Estados Unidos relativamente aislado de otras potencias, me refiero, pero que lentamente se estaba expandiendo a nivel continental, con una economía en apogeo, con estabilidad política, con procesos democráticos, y que parecía ser la panacea del continente, ¿no? Y que hasta cierto punto lo era, ¿sí? No que era un país perfecto ni nada, pero que era el más estable y el más próspero del continente. Sin embargo, eso no los va a preparar para la nueva responsabilidad que van a adquirir a nivel mundial cuando se genere la gran guerra, ¿sí? Pero bueno, ese punto de debate lo dejaremos para la unidad número 4. ¿Preguntas o comentarios sobre este tema? ¿Sí? ¿Alguna impresión final de este asunto? De acuerdo. ¿Dudas sobre el parcial o sobre los avances del PIA? Muy bien, entonces con eso terminamos, ¿sí? Cerramos la unidad número 2, que corresponde al ámbito de la política y el gobierno. No hemos terminado con eso, pero cuando hablemos de los procesos bélicos y de los procesos económicos, veremos otra presencia de la actividad política en ese momento. Por lo pronto con eso cerramos. La próxima semana, insisto, nada más nos vamos a dedicar a los avances del PIA y a los exámenes parciales, ¿sí? Si no hay más dudas, más comentarios, terminamos la sesión. Y por favor no se olviden de registrar su asistencia en el chat. Aquí ya Ricardo lo había dejado. Muy bien, tengan un buen fin de semana, cuídense y nos vemos la siguiente semana. Nos vemos, gracias.